Al cumplirse casi 4 meses de la invasión de Ucrania, mi balance se puede resumir en 10 puntos. El primero es que Rusia ha destrozado a un país europeo, Ucrania, y se ha destrozado a sí misma. Según el Banco Mundial, el PIB de Ucrania va a caer un 45% este año, con un destrozo enorme de sus infraestructuras de transporte por carretera, portuarias, aéreas y férreas. Un fuerte daño a su producción agrícola, también la industrial y de servicios, así como a su capacidad exportadora. Todo ello añadir al triste balance de miles de muertos y de heridos. Por su parte, la economía rusa caerá un 11% este año debido a las sanciones, los boicots, los embargos y su propio choque de demanda. Segundo lugar, la guerra ha truncado la recuperación mundial tras la pandemia, con riesgo de recesión. Tras la caída del PIB mundial por la pandemia en 2020 y una recuperación parcial en 2021, se esperaba que 2022 iba a ser el gran año de la recuperación económica. Sin embargo, el PIB mundial, que se suponía iba a crecer un 4,5% este año, ahora ya se ha rebajado al 3%, es decir, un 1,5 puntos menos. Un 50% del crecimiento es en lo que se estima el impacto de la guerra de Ucrania. En tercer lugar, ha provocado un choque de oferta negativo con un fuerte impacto inflacionista, sobre todo en Europa y Asia Oriental. ¿Qué es un choque de oferta? Un choque de oferta genera un doble problema. Por un lado, menos crecimiento del PIB y, por tanto, del empleo, y, por otro, más inflación. Un choque de oferta es difícil de manejar con las políticas tradicionales de demanda, tanto monetaria y fiscal. Solamente un pacto de rentas que provoque un aumento de la oferta agregada puede compensarlo. En cuarto lugar, y relacionado con el anterior, ha puesto en brete a los bancos centrales que se plantean un difícil dilema de política monetaria. Si bajan los tipos de interés, pueden generar más inflación y si los suben, pueden provocar recesión. Esto es especialmente verdad para los bancos centrales más golpeados por la inflación y que tienen los países mayor dependencia de materias primas y energéticas. Por ejemplo, en la zona euro, la tasa de inflación desde la creación del euro, que fue en enero de 1999, nunca había sobrepasado el 4%. Además, lo hizo de forma muy puntual en el año 2008. Ahora está en el 8%, por tanto está en el doble del máximo de toda la historia del euro. En quinto lugar, la guerra ha provocado la mayor crisis de refugiados de este siglo. Ha habido más de 6 millones de desplazamientos, tanto internos, es decir, dentro de la propia Ucrania, como externos a otros países, fundamentalmente europeos. En sexto lugar, ha dejado al descubierto las vulnerabilidades energéticas europeas. Según datos de Eurostat, más del 60% de las importaciones energéticas de la Unión Europea proceden de Rusia. Y esta crisis ha pillado a la Unión Europea sin haber resuelto esta dependencia en la forma de sustitución geográfica por otros proveedores, interconexiones gasísticas y eléctricas, plantas de regasificación en Europa y también sin haber hecho el despliegue de renovables y de la movilidad eléctrica. Además, había renunciado en algunos casos al carbón y a la energía nuclear. En séptimo lugar, la guerra ha resucitado el gasto militar y la OTAN, que estaba en estado de coma. La OTAN se creó en 1949 con 10 países y desde ese año se fueron añadiendo en sucesivas olas países como Alemania, como España, Grecia y en la última ola los países del este de Europa cuando cayó el muro de Berlín. Hoy tenemos el máximo número de candidatos y miembros de la OTAN, al haberse añadido Finlandia y Suecia como miembros posibles para entrar próximamente. En octavo lugar, esta guerra pone en riesgo una crisis alimentaria mundial con todas sus consecuencias. Ucrania es uno de los 3 mayores productores y exportadores agrícolas del mundo, de hecho se le conoce como el granero de Europa, y la mayor parte de las tierras productivas agrícolas de Ucrania se encuentran fundamentalmente en el este, donde la guerra ha sido más intensa. Esto ha provocado al menos un 30% de reducción de las cosechas y además Rusia y la India van a limitar sus exportaciones,
con lo cual muchos países van a tener, sobre todo en África, un doble problema: suministro y precio de los bienes agrícolas básicos. En noveno lugar, dificulta el ascenso de China como nueva potencia mundial. En las últimas décadas, y sobre todo con la gestión de la pandemia, que China fue uno de los pocos países que creció en 2020, se había acelerado la convergencia de China con Estados Unidos. Pero al ser un país dependiente energéticamente y al haber interrumpido la guerra, las cadenas de suministro, además de causar miles de millones de dólares a muchas empresas exportadoras chinas, la guerra frena este proceso de convergencia de China con Estados Unidos. Además, le presenta un problema geoestratégico a China porque tiene que buscar un difícil equilibrio de neutralidad entre Europa y Rusia. Y en décimo y último lugar, Rusia ha demostrado que no es un país fiable y, por tanto, no va a poder ser nunca, me atrevería a decir, un país europeo. Van a pasar décadas hasta que esto pueda ser olvidado. Generaciones y generaciones, no solamente de ucranianos, sino del resto del mundo. Por tanto, habrá una reacción europea frente a esta guerra que será permanente. Y una de las consecuencias, espero que se consiga, es que se va a terminar la dependencia del gas y el petróleo ruso.